miálgica benigna. Bien, voy a intentar ser breve. Déjenme que haga un poco de historia. El doctor Vicente Soriano lo ha comenzado introduciendo, es decir, cuando se empezó a trabajar sobre fatiga normal, pues lo que se vio, y son publicaciones, fíjense, históricas del Lancet, de hace muchísimos años, cuando se empezó a trabajar lo que se vio es que había unos grupos de personas que aparecían en unas zonas más o menos determinadas, que sufrían unas enfermedades debilitantes, que persistían en el tiempo, que se acompañaban de ganglios inflamados, de sensación reticular, de malestar general, y a eso pues se le dio el nombre de encefalomielitis miálgica, pensando pues, que de alguna forma, como había también un impacto neurocognitivo, dificultades de concentración, de la memoria, pues que eso tenía que afectar el cerebro. De una forma un tanto sorprendente, pues se van haciendo publicaciones sobre encefalomielitis miálgica, aparecen varias en la literatura, y después, en el año 88, que es cuando comentaba el antecesor en esta ponencia, pues hay una epidemia en un lago en Estados Unidos, en el lago Tahoe, en la población de Ingrid, y entonces, pues bueno, allí muchísimas personas pues experimentan un cuadro parecido. Los centros para el control de enfermedades pues se envían a un profesional pues, para que intente de alguna forma poner orden en esto y decirnos qué está ocurriendo. Envían al profesor Holmes, que es una persona de gran experiencia en virus, pero la definición que sale de aquel año 88 casualmente es una definición muy extraña, donde no se excluye a las personas que padecen patologías psiquiátricas para ser incluidos en los estudios de estas patologías. Bueno, eso es asombroso, yo digo que es asombroso porque realmente la persona que se envía es precisamente un experto biólogo. No podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Y tal vez esta frase que me permito utilizar aquí de Albert Einstein sea lo que define un poco el hilo conductor de mi charla hoy. Tenemos que modificar los postulados que estamos utilizando para poder encontrar resultados en estas patologías. La puntilla la da la OMS, donde coge y bueno, hace una decisión salomónica, y en su Código Internacional de Enfermedades, pues lo que hace es mezclar las dos, el síndrome de fatiga postviral y la encefalomielitis miálgica benigna, y se quedan tan anchos. Parece que esas dos patologías que eran claramente diferentes por su forma de evolución, por su presentación clínica y tal, pues sean la misma. Y a partir de entonces las estamos denominando pues con una barrita en medio, síndrome de fatiga crónica postviral o encefalomielitis miálgica benigna. Benigna no quiere decir que no fastidie, fastidia muchísimo, pero es benigna porque no mata. Entonces los médicos pues en general pues utilizamos la denominación de benigna pues cuando una patología no te lleva, no es terminal, no te conduce a la muerte, ¿no? Bien, a partir de esa fecha empiezan a surgir criterios diagnósticos dispares. Incluso los británicos siguen diciendo que su encefalomielitis miálgica se tiene que definir a través de unos criterios que llaman de Oxford, que aún mezclan más el paciente psiquiátrico. Las unidades psiquiátricas del Reino Unido se dedican a diagnosticar de forma masiva síndromes de fatiga crónica y encefalomielitis miálgica. En Estados Unidos, Fukuda, también luego posteriormente adaptados como centros para el control de enfermedades, definen unos criterios que, bueno, se han estado utilizando mucho en las publicaciones, pero que realmente no son muy contundentes y que nos dan la impresión a los clínicos de que podemos seguir a fecha de hoy entrando pacientes en estos grupos de síndrome de fatiga crónica, entrando pacientes que son heterogéneos, que son distintos. Y esto es tanto así hasta que en el 2003 un grupo canadiense se reúne y define unos criterios que realmente son de gran valor clínico, porque permiten definir muy bien, separar lo que es la encefalomielitis miálgica del síndrome de fatiga crónica, nos marcan unos criterios diagnósticos muy claros donde tiene que existir impacto neurocognitivo, donde el malestar post-esfuerzo pasa a ser considerado un criterio mayor, no como los criterios de Fukuda. Y estos criterios que aparecen muy pronto, pues todavía no se han asentado en la bibliografía y son muy pocos, lamentablemente, los trabajos que los aplican de forma contundente. De hecho, es muy curioso porque en el trabajo de la doctora Mikovits y su grupo existen pacientes en ese grupo de síndrome de fatiga
todo aquel que tenga cualquier cosa que nos pueda oler a que eso puede causarle fatiga, no debe ser incluido en el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica si utilizamos los criterios canadienses, que son los que clínicamente tienen más valor para la definición estratégica del síndrome. Pero eso no se acaba ahí. Es decir, con los criterios canadienses damos un paso de gigante, se marcan unos criterios clínicos que son muy medibles, muy estandarizables, pero aparece un compañero y nos saca una cosa que llama la definición empírica. Y como será la casualidad que este compañero es el que dirige la investigación desde los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos para el síndrome de fatiga crónica, pues caramba, nos vuelve a complicar toda la escena, porque la definición empírica del síndrome de fatiga crónica del doctor William Rix nos aumenta de golpe por 10 la prevalencia de esta enfermedad. Es decir, hasta ese momento de estos criterios, la prevalencia en todos los estudios del síndrome de fatiga crónica oscilaba entre un 0,2 y un 0,4% de la población adulta, y a partir de ese momento nos situamos entre un 2 y un 4%, con lo cual estamos de una forma tremenda solapándonos con otras entidades de fatiga anormal y complicando el avance de la investigación rigurosa, que en definitiva es lo que nos trae este acto y a nuestra actividad. Justamente antes de ayer, para que vean que hizo los deberes y no tengo una conferencia preparada hace mucho tiempo, nos salió un trabajo precioso de Leonard Jason, donde ha hecho un seguimiento de estos criterios con las definiciones más actuales de síndrome de fatiga crónica y nos dice que no deben ser utilizada la definición empírica para el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Fíjense la frase de Einstein, he ido poniendo algunas. Esta época la nuestra es más fácil desintegrar un átomo de un prejuicio de izquierda. Cuando nos vamos a los criterios de Rix, la definición empírica, empírica que se la saca prácticamente de la manga, de lo que él ha visto, pues cogemos ahí y el solapamiento con la fibromialgia es absoluto. Prácticamente todas las personas que tienen fibromialgia, una patología que cursa con incremento de la percepción del dolor, tendrán también un síndrome de fatiga crónica según la definición empírica de Rix, pero en cambio no tendrán un síndrome de fatiga crónica si utilizamos los criterios canadienses, y es probable que muchos de ellos tampoco la tengan si utilizamos los criterios de Fukuda. Lamento ser complejo en la definición de criterios, pero es así. Cuando se hizo una encuesta telefónica en Georgia para ver cuántas personas manifestaban criterios, el nivel poblacional que daba positivo era altísimo. Aquí tendríamos un cuadro que trasladaría un poco la realidad, y luego lo verán en una diapositiva aplicada a nuestra práctica diaria. Personas que pasan por la puerta de una consulta médica manifestando fatiga anormal, es decir, que ellos consideran que la fatiga que tienen es excesiva para el grado de actividad que tienen para sus iguales, para sus pares, pues hay muchísimos. Cuando hacemos pruebas específicas de fatiga crónica nos quedan mucho menos, y cuando buscamos el verdadero SFC nos quedan muchísimos menos. Esta es nuestra experiencia a lo largo de muchos años sobre prácticamente 4.800 pacientes. Tenemos de todas las personas con fatiga anormal que pasan por nuestra consulta, aproximadamente el 16% saldrá diagnosticado de síndrome de fatiga crónica. Un 23% quedará en este epígrafe del CIE-10 que sigue vigente, que es la neurastenia, que serían aquellas personas con fatiga debida. Esta es nuestra experiencia a lo largo de muchos años sobre prácticamente 4.800 pacientes. Tenemos de todas las personas con fatiga anormal que pasan por nuestra consulta, aproximadamente el 16% saldrá diagnosticado de síndrome de fatiga crónica. Un 23% quedará en este epígrafe del CIE-10 que sigue vigente, que es la neurastenia, que serían aquellas personas con fatiga debido a patología psiquiátrica. Un 34% será fatiga idiopática. Luego verán ustedes los criterios que se utilizan para estas definiciones, todas ellas del Código Internacional de Enfermedades, y otras causas de fatiga, que podría haber puesto aquí muchísimas, pues es el 27%. Les ruego que se queden con este dato, que puede ser erróneo o debatido por otros equipos, pero corresponde al nuestro, porque realmente, hasta que no seamos capaces de segmentar de una forma muy fiable este grupo de pacientes, o su equivalente, no podremos avanzar en el desarrollo de una investigación rigurosa.
enorme impacto que el síndrome de fatiga crónica produce en la vida de las personas. Es un impacto demoledor, es un impacto superior a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, a las enfermedades cardíacas, a los cánceres incluso en estadios avanzados. Por tanto, estamos ante una patología que merece respeto por el enorme impacto que produce en las personas. Esto ha sido publicado en innumerables ocasiones, en artículos reumatoides, esclerosis múltiple, etcétera, pero parece que no sea así. Y probablemente pensamos que lo que está ocurriendo es que muchas personas diagnosticadas de síndrome de fatiga crónica no lo son, y por tanto se nos mezclan diferentes grados de afectación que están complicando a los médicos su visualización real del impacto de la enfermedad cuando efectivamente se sufre. Bueno, he traído una relación de pruebas complementarias básicas. Todos ustedes, los profesionales de la salud, las tienen a su acceso. Se trata de hacer un protocolo mínimo de clivaje de fatiga anormal. Pero después hay un punto en el que sí quisiera entretenerme mínimamente. Cuando nosotros intentamos verificar, objetivar el impacto que la fatiga física y neurocognitiva de un paciente nos está informando para poder avanzar en ciencia, tenemos que intentarlo objetivar. La objetivación viene de la mano actualmente, y es donde tenemos más nivel de evidencia, de la prueba de Chicolella. Chicolella publicó en el año 2007 una prueba de gran sensibilidad y especificidad para detectar los síndromes de fatiga crónica según el protocolo canadiense. Y consiste en una prueba de esfuerzo que se repite a las 24 horas. El primer valor se desecha y a las 24 horas tiene que haber un impacto superior al 25% en el rendimiento, con lo cual tenemos confirmada la caída, la fatigabilidad por esfuerzo de más de 24 horas. Es el primer criterio canadiense y el último de los criterios menores de Fukuda. Hay que hacer alguna valoración neurocognitiva, la que sea, pero hay que hacer alguna. Es decir, tenemos que ver que efectivamente el paciente tenga una valoración neurocognitiva alterada. ¿Por qué? Porque el paciente también querrá saber, y nosotros, cómo está evolucionando en el tiempo. Y la simple afirmación del enfermo puede ser tergiversada. Y por tanto necesitamos medir, sobre todo si lo que estamos pretendiendo es su inclusión en un estudio riguroso, tenemos que medir las condiciones para poder evaluar en el futuro la progresión del paciente, la eficacia de los tratamientos, etc. La respuesta inmune es fundamental. No hace mucho, ahora también 3 días o 4, el grupo de Nancy Klimas publicó un trabajo magnífico sobre todas las alteraciones inmunológicas que se han documentado en el síndrome de fatiga crónica. Es un trabajo de casi 40 hojas, muy bien hecho, y que recoge muchas de las pruebas que nosotros habitualmente practicamos dependiendo del perfil de los pacientes. Yo les pondría aquí unas cuantas, solo las tienen ustedes para citarlas, las conocen los profesionales de la salud sobradamente, pues los recuentos de células asesinas naturales, la actividad de estas células, la ratio CD4-CD8, los totales de citoquinas entre la respuesta TH1, THP1, THP2, otras subpoblaciones linfocitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se hace un estudio psicométrico para evaluar que el paciente pues, no tenga trastornos somatomorfos, trastornos depresivos, todos aquellos criterios de exclusión que podrían confundirnos en la definición de un cuadro que, por favor, no olviden, que hoy por hoy sigue siendo de definición exclusivamente clínica. Y si no nos cumple criterios, es decir, tenemos una persona que tiene una gran fatiga, que nos la reporta, que es de nueva aparición, pero no nos cumple los criterios estrictos de una afectación neurocognitiva, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lamentablemente hay que hacer esto. Hay que decir que el paciente tiene una fatiga crónica idiopática, es decir, la tiene, es medible, es objetiva, pero no nos cumple criterios estrictos para el diagnóstico de un síndrome de fatiga crónica / encefalomielitis miálgica benigna. Esto tiene su código internacional de enfermedades y lamentablemente España es uno de los países donde menos diagnósticos se producen de fatiga crónica idiopática objetivamente. Y esto es asombroso, porque en la mayor parte de las unidades norteamericanas el diagnóstico de fatiga crónica idiopática es muy frecuente. Este sería el curso natural sin tratamiento. Se piensa que debería existir en algunos pacientes, luego les aclararé, un territorio predispuesto a sufrir frente a algunos estímulos un síndrome de fatiga crónica. No sabemos si es así. Pensamos que no en todos,
cuenta los criterios de exclusión y la estratificación de la enfermedad y se produce luego una afectación multisistémica que despista muchísimo a un experto porque puede afectar órganos y sistemas que parecen absolutamente inconexos. Miren, esta es la publicación que nosotros hicimos hace ya tiempo sobre perfiles de susceptibilidad sobre un grupo importante de pacientes. Miramos casi 109 SNPs, es una característica de un polimorfismo, de un nucleótido simple, y la comparamos con población sana. La comparamos con población sana y encontramos unas diferencias en SNPs, pero solo lo encontramos en el 20% de enfermos. En el resto de pacientes con síndrome de fatiga crónica no encontramos diferencias significativas. Y como crítica a nuestro trabajo, les tengo que decir que la población que usamos en este trabajo fue una población de personas de la misma edad aproximadamente y sexo de los afectados, pero no sabemos si esas personas a posteriori desarrollarán la enfermedad. Por lo tanto, lo que nos estamos planteando ahora es utilizar para la determinación de nuestros trabajos genómicos pacientes, personas sanas, que no hayan sufrido cuadros de fatiga anormal a lo largo de su vida y sean de edad avanzada, porque los SNPs no varían a lo largo de la vida, es una característica genética que predispone. La mayor parte de los trabajos que se están diseñando hoy en día por grupos posteriores al nuestro no tienen en cuenta este hallazgo tan relevante nuestro y que realmente puede dar al traste con toda la investigación. La probable causa viral en el síndrome de fatiga crónica se postula desde hace muchísimo tiempo, no me entretendré. También se propone de una forma cada vez más contundente el desencadenante toxicoquímico que, tanto en trabajos nuestros como de otros grupos, parece que se valida de una forma consistente. Y por tanto deberíamos tener cuidado, al menos con aquellas patologías que pueden ser evitadas, ya que probablemente no podamos evitar las inevitables, intentemos evitar las evitables. Con su permiso avanzo rápidamente, esperando que en el turno de preguntas puedan formular las que sean de su interés. Una publicación interesante de nuestro grupo en el año 2008 nos hablaba de una clara implicación de la mitocondria en la fatiga crónica. Hablábamos de fatiga crónica, no hablábamos de síndrome de fatiga crónica. Cogimos unos pacientes, se seleccionaron 15 y les sometimos, evidentemente, a pruebas de esfuerzo, no tenían un gran impacto neurocognitivo y comprobamos que aproximadamente en un 30% de ellos había un gran acúmulo de mitocondrias, además de otras características histológicas que pueden ver ustedes con facilidad en la microscopía electrónica. Este artículo es accesible, está en castellano y me parece que es no es un ópera, es todo, ¿no? La pregunta que nos hicimos ya en este momento en nuestro grupo es si eso que estábamos viendo en las biopsias musculares de esos pacientes, al menos con aquellas patologías que pueden ser evitadas, ya que probablemente no podamos evitar las inevitables, intentemos evitar las evitables. Con su permiso avanzo rápidamente, esperando que en el turno de preguntas puedan formular las que sean de su interés. Una publicación interesante de nuestro grupo en el año 2008 nos hablaba de una clara implicación de la mitocondria en la fatiga crónica. Hablábamos de fatiga crónica, no hablábamos de síndrome de fatiga crónica. Cogimos unos pacientes, se seleccionaron 15 y les sometimos, evidentemente, a pruebas de esfuerzo, no tenían un gran impacto neurocognitivo y comprobamos que aproximadamente en un 30% de ellos había un gran acúmulo de mitocondrias, además de otras características histológicas que pueden ver ustedes con facilidad en la microscopía electrónica. Este artículo es accesible, está en castellano y me parece que es no es un ópera, es todo, ¿no? La pregunta que nos hicimos ya en este momento en nuestro grupo es si eso que estábamos viendo en las biopsias musculares de esos pacientes era causa o era consecuencia. Una pregunta que formulamos ya en el propio artículo, en ese año, en el 2008. ¿Por qué? Pues porque nos decían los expertos en el estudio de la microscopía electrónica de estas mitocondrias, nos decían que eso no era lo que tradicionalmente se veía en las mitocondriopatías de origen, sino que muchas veces se veía como consecuencia. No sabemos si ahí también
¿Habrá un grupo de sensibilidad química? No lo sabemos, pero el hallazgo se reprodujo con una fiabilidad muy consolidada y hoy en día intentamos, dentro de nuestro cribaje, hacer unas pruebas para la detección de esto a través de unas pruebas de isquemia de antebrazo, con unas pruebas de esfuerzo del antebrazo, para ver si debemos aconsejar o no la biopsia a estos enfermos. Aquí me solaparé en parte y por tanto aprovecharé mayor brevedad todavía, porque en el 8 de octubre del 2009 se produce la publicación de mayor impacto en el ámbito de SFT de los últimos 10 años, que todos ustedes, con su presencia aquí, pues es evidente que conocen. Yo les diría que, independientemente de la crítica que podría hacer, y sin duda el doctor Vicente Soriano la podría hacer con mucha mayor solvencia que yo, que soy un clínico, lo que sí tengo claro es que menospreciarla es equivalente a bofetear millones de enfermos. Es decir, que como mínimo tenemos que tenerla en consideración y trabajar sobre ella. Probablemente no tengamos que trabajar en los mismos parámetros, porque en ciencia no nos gustan aquellas cosas que solo descubre uno y que nadie más puede reproducir que él o su equipo. Nos gustan las cosas que los demás también pueden observar. Pero algo tenemos que hacer, y en esa línea estamos trabajando. Pero eso no nos debe hacer olvidar que debemos trabajar con el máximo nivel de evidencia y alejar también los prejuicios, que son dos cosas distintas. Un poco accediendo a las conclusiones, les diría que nuestra mayor preocupación hoy en día es conseguir identificar las características clínicas de los enfermos que cumplen criterios de síndrome de fatiga crónica y que sus pruebas son positivas para síndrome de fatiga crónica y que tienen una fatiga comprobada y que a las 24 horas hacen una caída en su prueba de esfuerzo y que tienen un impacto neurocognitivo claro y que su test psicológico está absolutamente contrastado. ¿Cómo podemos ver si son de características postvirales, si son autoinmunes, si son inflamatorios o si son tóxicos, que son los 4 grandes grupos que hoy en día se están postulando dentro de esta patología? Lamentablemente, pero previsiblemente, el estudio del grupo americano no se ha validado, en otros estudios, como ya ha apuntado el doctor Vicente Soriano. No se ha validado en un estudio holandés, no se ha validado en ninguno. Pero lo cierto es que hay dos cosas que nos llaman la atención, tanto en el estudio original, ya les he dicho lo del bipolar, como en estos intentos de validación. Primero, no son intentos de validación, las técnicas metodológicas son claramente distintas, los pacientes seleccionados son totalmente distintos y hay errores de bulto, lo cual no quiere decir que tengan razón los primeros, quiere decir que tenemos que estudiarlo muy en serio, pero muy en serio. Por ejemplo, en uno de los papers más críticos con respecto al estudio norteamericano, pues utilizan de forma asombrosa los criterios de Oxford, que no utiliza nadie ya. Y además cogen pacientes que tienen su sangre allí desde el año 91 y 92, cuando ni siquiera estaban en vigor estos criterios. Es decir, por no alargarme, ¿no? Es decir, utilizan una forma de selección de los enfermos que cuando mi único objetivo, y aquí es decirles, tenemos que ser muy rigurosos en la selección de los pacientes si queremos avanzar, y tenemos que partir de la base que muchos diagnósticos de síndrome de fatiga crónica hoy probablemente no lo son, y son o fatigas crónicas idiopáticas o otras patologías o enfermedades por conocer. Yo no sé si efectivamente este apresuramiento en la publicación de papers absolutamente dispares en su planteamiento metodológico aporta luz o sombras al proceso. Lo que sí les puedo decir es que el planteamiento del grupo de Judynikovic, esta es una diapositiva tomada de uno de sus trabajos, como citamos aquí, los planteamientos que hace, cómo nos informa de las cargas virales, cómo nos informa de los anticuerpos, del seguimiento de las células NK, bien, partiendo de la base que esto efectivamente es así, recuerda mucho la clínica de las primeras publicaciones sobre encefalomielitis miálgica y recuerda mucho la clínica que nosotros vemos después de un proceso de cribado riguroso de los enfermos. Bien, ya saben ustedes, muchos de ustedes enfermos probablemente hayan participado, que desde el año 2006
Tenemos un biobanco de pacientes muy bien seleccionados con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, que es sobre el que hemos trabajado en muchas de nuestras publicaciones y se almacenan en el Banco Nacional de ADN en Salamanca, y que está a libre y gratuita disposición de los investigadores que quieran utilizar las cosas. En esta misma línea, los americanos han puesto en marcha un biobanco donde van a intentar recoger muestras de enfermos con síndrome de fatiga crónica, pero cuidado, con síndrome de fatiga crónica muy especial, es decir, no con síndrome de fatiga crónica diagnosticado, sino con unos criterios de exclusión, con unos criterios de inclusión, muy estrictos, que permitan seleccionar muy bien el grupo y hacer un grupo muy homogéneo con el que podamos trabajar. Nosotros resaltaríamos que parece evidente que la clave para obtener resultados es partir de una población bien diagnosticada y muy homogénea. Que la detección del virus parece poco sensible por PCR y puede precisar de técnicas específicas de más compleja implementación. Que la detección del virus por anticuerpo parece más fácil en los primeros 6 meses, pero eso nos dificulta hacer un buen diagnóstico, porque a veces necesitamos los clínicos 2 años para establecer un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. No olviden ustedes que un Parkinson de inicio puede manifestarse exclusivamente con fatiga hasta que se diagnostica la enfermedad. Y por tanto los apresuramientos en diagnóstico clínico son como mínimo preocupantes, sobre todo si estamos utilizando el grupo de pacientes para un estudio clínico. Bien, no me entretendré. Aquí les quisiera resumir un poco la experiencia de nuestro equipo. Hoy en día, los puntos clave en el verdadero síndrome de fatiga crónica encefalomelitis miástica para nosotros serían estratificar el grado de la enfermedad con una cierta regularidad, ir viendo si el paciente va para atrás o va para adelante. Permítame que lo diga de esta forma coloquial. O sea, al menos quiero saber si lo que estoy haciendo le sirve de algo, porque si no, muy probablemente le esté perjudicando. Entonces necesito saber cómo evoluciona esta persona. Tener claras las diferencias entre las distintas formas clínicas de fatiga anormal. Fundamental, fundamental. Solo tienen que irse ustedes. Creo que hay una diapositiva, si no les pediré excusas, pero creo que puse una porque es crucial tener claro esto. Evitar la precipitación. Hay que calmar al paciente y al médico. No hay que dar diagnósticos de primer día. Hay que esperar. Estamos en una enfermedad de diagnóstico clínico. Es decir, la verdad. No subestimar el mal pronóstico. Si tiene un SPC, lo va a pasar muy mal. Y por tanto, hay que decírselo. No nos engañemos. Mantener control médico y analítico regular, que tiene que incluir pruebas inmunológicas si es posible, evitar caer en remedios milagrosos que en mi experiencia pues suman al paciente la desesperación, escuchar al propio cuerpo sin tampoco escucharse demasiado. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Es decir, respetar los tiempos, cuándo puedo hacer, cuándo no, mantener regular. Y por tanto, hay que decírselo. No nos engañemos. Mantener control médico y analítico regular, que tiene que incluir pruebas inmunológicas si es posible, evitar caer en remedios milagrosos que en mi experiencia pues suman al paciente la desesperación, escuchar al propio cuerpo sin tampoco escucharse demasiado. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Es decir, respetar los tiempos, cuándo puedo hacer, cuándo no, mantenerse actualizado de una forma realista y clínica y confirmar el diagnóstico a ser posible con una segunda o tercera opinión experta, cosa muy difícil. Tratamiento. Déjenme que las ponga todas y así puedo ir más rápido. Ninguna demostró la eficacia de una forma validada. Utilizamos, en casos de alteración del cortisol, glutatión. El glutatión no se puede utilizar, utilizamos la N-acetilcisteína y la venona. La isoprinosina, que es un antiviral que ha demostrado eficacia en algunos perfiles de baja carga viral de virus de herpes, y muchos de ellos parecían implicados en estas patologías con un nivel de evidencia bajo, pues a veces se puede utilizar, sobre todo en las fases de invierno, cuando el paciente se encuentra peor. Recordar que existen reguladores de la respuesta inmune, como la vitamina D, evitar tratamientos hormonales, evitar la actividad inflamatoria. A veces hay que decirle al paciente que utilice antiinflamatorios cuando no quiere, porque la actividad antiinflamatoria puede perjudicarle en el largo plazo, ¿no? Incluso a nivel neurocognitivo. Pautar antioxidantes regularmente, estricto control del estrés y de la ansiedad,
porque puede favorecer el fenómeno o no, incluso de activación viral. No caer en la tentación de recomendar estimulantes. Estoy hablando de los que tengan un síndrome de fatiga crónica de verdad. En otros síndromes de fatiga crónica debido a patología psicógena, total, ahí ya la cosa es distinta. Pero los estimulantes centrales, como el paciente va a estar después peor a las 24 horas del esfuerzo, le va a empeorar. Tratamiento sintomático y preventivo, intentar definir el subgrupo del enfermo, dar una información veraz, recordar el gran impacto en las actividades de la vida diaria, dar un soporte psicológico que no es la solución en absoluto, no debe pretenderse, y replantearse mucho el papel del ejercicio, cosa que los que trabajamos en fatiga pues tenemos ya bastante claro, pero algunos no. Entonces no empecinarse. Y hay dos conceptos que yo dejo para los compañeros para que los busquen en internet, que es el reposo agresivo, es decir, reposar, descansar, incluso más allá de lo que parece que el cuerpo pediría, y la ventana operativa, en qué franja horaria el paciente se encuentra mejor para poder realizar actividades. Estas recomendaciones pueden parecer alarmistas, pero bien, son las que están saliendo del grupo promotor, investigador y publicador del estudio, es un grupo que merece mucho respeto, y nos están diciendo pues, que no hay que donar sangre, tejidos ni espermas, que hay que restringir vacunaciones, vigilar las mascotas. Hay una publicación reciente sobre vacunas para cerdos con transmisión de retrovirus, no compartir cepillos de dientes, no compartir maquinillas depiladoras, proteger las relaciones sexuales, evitar la lactancia materna. Yo les diría que tenemos que reevaluar estas recomendaciones según el avance de los niveles de evidencia, pero que nuestra impresión clínica, si me permiten que sea muy claro, es que con mucha probabilidad tenemos un subgrupo de pacientes de características postvirales en los cuales, no se olviden ustedes, por ejemplo, que en las actimetrías, cuando hacemos estudios de la actividad, muchas veces las parejas también salen afectadas. Por tanto, yo creo que hay algunas cosas de estas que igual cuando seamos capaces en el tiempo de definir ese subgrupo, adquirirán valor. Bueno, tal vez ahora o dentro de un tiempo pues tengamos explicación a cosas que no nos explicábamos. Yo no sé si ustedes, si con esta ampliación de la diapositiva son capaces de ver esto, pero bueno, sepan ustedes que hace un tiempo se publicó un trabajo interesante solo sobre 3 pacientes, sobre el rituximab, que es un fármaco bien conocido de los reumatólogos, que es un anti-CD20, que es una línea de linfocitos, donde se hizo precisamente en pacientes con síndrome de fatiga crónica bastante bien diagnosticados, y se vio que estos pacientes mejoraban de una forma significativa. Esta es la aplicación, estos son los 3 pacientes, esta es la aplicación del rituximab, de una perfusión de 500 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, que se repetía a las 2 semanas, que es la pauta habitual, y luego se añadía metotrexate. Bueno, la progresión clínica de estos pacientes fue positiva en los 3 casos, y no sabíamos por qué. Bueno, se está estudiando, se está mirando si esto puede tener alguna implicación. Parece ser que el XMRV se podía reproducir en los linfocitos y que la definición de linfocitos podía tener algún significado con la utilización del rituximab. No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que parece que esto se nos puede brindar alguna explicación a pequeños papers, pequeños pósters que iban saliendo de grupos prestigiosos que habían hecho pruebas y tal, que no ligaban mucho. Bien, a corto plazo, antirretrovirales, pero permítanme que les diga que lo que tenemos que ver son retrovirales de nueva generación, ¿no? Como les decía antes el compañero. Les he traído 2 para los que tienen interés en la búsqueda de las cosas. Bueno, ahí tienen ustedes el bantluximab, que es el de Peregrine Pharmaceuticals, que es una antifosfatidilserina, que nos evitaría la caída linfocitaria en el supuesto de que estos pacientes pues pudiesen empeorar por la depresión linfocitaria, pues este fármaco podría ser efectivo. Y uno que está dando mucho que hablar desde hace tiempo, que es el MJ001, que es un antiviral que es efectivo in vitro y en algunos animales de experimentación, está en una fase todavía muy inicial de su ensayo, contra los virus que llevan cobertura, ¿no? Uno de ellos sería el propio XMR. Aquí tienen ustedes los publicaciones. Bueno, y déjenme que concluya de una forma un poco diferente, ¿no? Ya en el código de Hammurabi ya aparece descrito un síndrome de fatiga crónica. La
persona que de golpe y porrazo está tremendamente fatigada, se tiene que meter en la cama, está descrito. Eso lo hemos ido llamando de muchísimas maneras. La yacente de Ramón Casas en el 1902, la clorosis fue una enfermedad que tuvo muchísimo auge a principios del siglo y los grandes médicos publicaban sobre ella y después se olvidó absolutamente, había de todo en ese cajón desastre. El mal de amores, que puede parecer una chorrada, pero había clínicas especializadas en el tratamiento de mal de amores y llevaban allí a las personas y probablemente dentro de ese subgrupo de personas que salían allí, pues habían personas con verdaderos síndromes de fatiga crónica y que les hacían saltar y bailar y jugar a la comba sin sentido alguno, ¿no? Y evidentemente sin mejorar y tal, ¿no? Y pues pagarle solo el marqués de no sé quién. Y luego yo me he dedicado a buscar por qué se relacionan tanto, y permítanme que sea muy claro, por qué se relacionan tanto estas patologías con una falta de actividad sexual, ¿no? Yo siempre me lo he preguntado entre los compañeros, incluso bueno, pero tú no tienes claro que esto, no, yo no tengo nada claro, no, al contrario, tengo claro que no. Pero miren, sí, a principios del siglo, me refiero al siglo XX, sobre el año 1902 también, pues hubo un médico, y yo he visto las historias clínicas, que empezó a tratar a sus pacientes con fatiga y con dolor generalizado, pues con lo que llamaba la estimulación del clítoris. Había este aparato que se llamaba de Chattanooga Vibrator, ponían aquí a la señora, bajaba esta pera, la que no podía, no lo digo de coña, no lo digo de coña, la que no podía pagar le daban chorros de agua, y, perdónenme, pero es que me parece interesante el saber el porqué de las cosas. Entonces, bueno, pues ahí pues cogían y ponían a las que tenían neurastenia, no imaginaron, unas saldrían encantadas, otras evidentemente no, había de todo, tal. Bueno, pero es que hubo un tío listo que empezó a vender esto, los vibradores, lo empezó a vender a través del catálogo de Sears. Sears es un gran almacén en Estados Unidos, en España estuvo presente hace bastantes años y se dedicó a la venta por correo en Estados Unidos durante mucho tiempo. Y yo no sé si ustedes lo verán, pero vendía los vibradores para el dolor y la fatiga de la mujer. Y esto fue así hasta el año 1945, no hace tanto, ha salido en muchos manuales y en muchos tratados médicos, porque se pensaba que esto era útil y por eso tal. Yo creo que por eso, pues la ciencia, como mínimo los pacientes, y aquí estamos médicos y enfermos, debemos una disculpa y debemos ser abiertos de mente y pensar que las cosas pueden cambiar. Como pensamos que las cosas pueden cambiar, pues les digo aquí esta frase, que la ciencia se compone de errores que a su vez son los pasos hacia la verdad. Muchas gracias.